Este miércoles, 3 de marzo, se cumple un año de la llegada del coronavirus a Chile. Más de 20.000 compatriotas muertos y un impacto severo en nuestra economía. Errores, lecciones aprendidas. ¿Pudieron evitarse tantas muertes? ¿Debieran abrirse hoy las escuelas? ¿Vendrá un nuevo rebrote? Son las preguntas que nos hacemos todos. Hoy en Bienvenidos conversamos con quien estuvo a la cabeza del manejo de la pandemia, el exministro de Salud, Jaime Mañas. Lo primero, gracias por recibirnos, además, en su casa especialmente. Y a un año de la pandemia, ¿cree usted que estuvo a la altura de las circunstancias? A principios de enero nosotros ni siquiera sospechábamos qué es lo que iba a ocurrir. Y de hecho, fundamentalmente por las cifras que veíamos de China y algunos datos epidemiológicos, creímos desde el principio que esto iba a llegar a Chile y que iba a tener cierta importancia, pero no la magnitud que ha tenido para el mundo. Nosotros tuvimos que luchar contra una corriente de incredulidad. ¿Por qué? Porque en Chile todo ese tiempo se juzgó políticamente como que esto era una manipulación y una exageración para lograr ciertos dividendos de control social o de postergar el plebiscito. Recuerdo que ese fue un tema muy arduo. Estamos hablando de marzo. Se me fueron a la yugular todo el mundo y después, ¿no es cierto?, cuando lo propuso la presidenta del Colegio Médico, fue una cosa que salió adelante. Y en ese contexto, cuando China informó que este virus era similar al SARS del año 2003, un virus muy letal, nosotros dijimos, esto va a andar mal. Y es por eso, ¿no es cierto?, que elaboramos un plan en enero, montamos las primeras formas de hacer PCR, fuimos uno de los primeros países en el mundo. A fines de enero estábamos enviando solicitudes para comprar respiradores en enero, hicimos la alerta sanitaria la primera semana de febrero. Le preguntaba a usted si estaba a la altura de las circunstancias porque usted renunció. Y uno renuncia solamente cuando efectivamente siente que no tiene las competencias para lidiar con lo que tiene que enfrentar, o lo destituyeron del cargo. No, yo presenté mi renuncia en mayo y la razón, como lo he dicho, es bastante simple. Yo tuve que adoptar algo que es acorde con mi personalidad, por lo demás, no lo desconozco. Una conducta extraordinariamente dura en el primer tiempo del manejo de esta pandemia. Y yo creo que se produjo una situación, así la evalúo yo, de politización extrema del manejo de la pandemia. En el sentido de que el manejo de la pandemia se transformó en un arma arrojadiza para dañar al gobierno, para dañar a la oposición. Y en ese contexto a mí me pareció que era necesario otra cara en el Ministerio de Salud. Una cara más amable, una cara que siguiera adelante con lo que ya estábamos haciendo, que tuviera una mejor relación con los medios de comunicación, con la oposición política, y en ese sentido propuse al doctor París, que en mi opinión lo ha hecho extraordinariamente bien. O sea, ese rol al día siguiente, la atención se alivió, él es el ministro mejor evaluado del gabinete. ¿Pero qué autocrítica se hace? ¿Qué somos de autocrítica hay? Yo creo que no era En lo profesional, primero. No, en lo profesional no. En lo profesional yo creo que montamos las cosas a tiempo, pudimos hacer las cosas. Tuvimos un conflicto bien fuerte con los alcaldes. Entonces, ¿le faltó eso? ¿Pericia política? Yo creo que hay circunstancias en las cuales las personas llegan al límite de lo que pueden dar, y dejar de ejercer un mando muy duro, muy duro, para mí no era posible. No, si quiere preguntarme algo usted, bien. Psicoanalíticamente, entonces, ¿su carácter? Mi carácter es incorregible. Que usted me diga que es incorregible y que lo admita como tal, por un lado es un acto de humildad, pero también podría leerse como la misma arrogancia, porque no está admitiendo cambios. Insisto, durante el manejo de la pandemia inicial era necesario un carácter muy duro. Las decisiones que se tomaron, o sea, voy a decir, unificar en una sola mano todo el sistema de salud chileno, mutuales, Fuerzas Armadas, clínicas privadas, es una cosa que no había ocurrido ni siquiera en el sueño de Salvador Allende cuando diseñó el Sistema Nacional de Servicio Nacional de Salud, que se fundó en el 52. El manejo inicial de esta
pandemia no podía tener medias tintas. Volviendo a lo grueso de lo que es esta conversación, retrospectivamente hablando, ¿usted habría modificado algo de la estrategia que ejerció? Yo creo que hay un punto que me pena, en el cual podríamos haber sido más agresivos, que es fundamentalmente a través de la información que nosotros teníamos de la Organización Mundial de la Salud. Esta era una enfermedad china. Y esto se sostuvo durante varias semanas. En la realidad, lo que ocurrió es que esta enfermedad se expandió muy rápidamente a Europa, especialmente a dos países, el norte de Italia y España, donde nosotros teníamos muchos compatriotas por las vacaciones nuestras de visita. Y en ese contexto deberíamos haber hecho antes lo que hicimos para China, porque en enero ¿Cerrar el aeropuerto? cerrar el aeropuerto para todos los que venían de China. Eso ocurrió. Por eso Y cerrarlo también para todos aquellos de Italia y provenientes de España. termino. Nosotros nos focalizamos en China. ¿Cuánta gente de Chile está en China en este momento? 2.120 personas. ¿Quiénes son? Este listado. Tanto Año Nuevo Lunar Chino. Listo. Cuando vuelvan, declaración jurada. Todos los seguimos. A todos, si tienen síntomas, les hacemos PCR. En resumen, en Chile no hubo una enfermedad por virus chino. Nuestro virus es un virus europeo. ¿Piensa usted que por el manejo de la pandemia pudiesen haber muerto más chilenos de los que debieran? Esa es una pregunta muy difícil, porque supone, ¿no es cierto?, que hay un número de chilenos que debieran haber muerto. Mi opinión es que efectivamente la cifra fue mucho menor a los que los más relevantes centros de estudios nacionales e internacionales, si me comparo con algo, señalaban. Ahora, el mismo conteo, hay que recordar, de fallecidos también fue polémico, porque aquí se decía una cosa, pero a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, se le reportaba otra cifra. ¿Por qué? Cuando la credibilidad es medular. ¿Fue eso un error? Como dijo la misma Organización Mundial de la Salud en un informe, Chile es el país que menos ha corregido sus datos históricamente comparado con el resto de los países prácticamente del mundo, 2 veces. Una vez por enfermo y otra vez por fallecido. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos? Tuvimos un sistema de notificación de casos y fallecidos que descansaba en que los médicos, los clínicos, las enfermeras reportaran, dijeran: tal persona lo encuentro sospechoso, tal persona le hice el examen, tal persona se sanó, tal persona se hospitalizó, en una base de datos que se llevaba, porque empezó a funcionar en marzo recién, en una página Excel. Nosotros nos dimos cuenta, estoy hablando de principios de mayo, que ese registro era incompleto. ¿Por qué? Porque un médico perdía de pista a alguien, se hospitalizaba en otro lado y no notificaban que estaba fallecido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, complementemos esta información y vamos al registro civil, que es lo que se hace hasta ahora. Y en ese contexto, yo le pedí a la Contraloría General de la República que aclarara los números. Y en definitiva, esta aclaración que hizo la Contraloría nos llevó a una corrección del número de fallecidos, que lo informamos públicamente, por supuesto, del número de casos, una vez, y nunca más se corrigió nada. ¿Subestimó usted la virulencia del virus? En un momento dado dijo que podría mutar y convertirse en una buena persona. Y eso tiene consecuencias sanitarias. Sí, la virulencia equivale, en el término que usted está usando, a letalidad. Vale decir, de cada 100 personas que se enferman, ¿cuántas fallecen? En ese contexto, la pregunta, todo el mundo, nosotros también, sobreestimamos la letalidad del virus SARS-CoV-2. Le dimos una letalidad mucho mayor de la que en realidad tiene. Y respecto a lo buena persona o mala persona, aquí de lo que estamos hablando es de un virus que muta. Igual como ha ocurrido con otros virus o como ocurrió con el virus de la influenza humana, evolución natural mediante, los virus tienen que adaptarse al entorno en que están, al nicho ecológico, que es seres humanos y animales, en el caso de este virus en particular. Y en ese contexto, el virus, por azar,
saca cepas más agresivas, menos agresivas, y lo que tiene que ocurrir, como ya se dice en todas partes, este virus está para quedarse. Se van a quedar con un virus estacional de resfrío, que a lo mejor, como hacemos con los otros virus del corona, ni siquiera los examinamos. Usted parece haber focalizado su atención en el último eslabón cuando los pacientes llegan finalmente en un estado calamitoso, muy crítico. ¿Qué pasó con la prevención, con la trazabilidad? Yo diría lo siguiente, creo que eso que usted repite, Amaro, es una caricatura. Si hubiera ocurrido como muchos agentes buscaban todos los días, gente muriéndose en los servicios de urgencia, no pudiendo hospitalizarse, la crítica sería ¿cómo no tuvieron las camas para toda esta gente? Resulta que paradójicamente... Que una cosa no quita la otra, y se lo menciono porque en junio usted mencionaba ya que la trazabilidad era de un 60%, es decir, poco más de la mitad de las personas podíamos rastrear y trazarlas. Cada cosa en su momento. O sea, respecto a la crítica de focalizarse en tener tantos respiradores y camas, multiplicamos por 4 veces, la capacidad asistencial para que nadie muriera como ocurrió en Italia, en España, qué sé yo, por falta de un recurso, esa pelea la dimos, fue durísima y efectivamente Chile cumplió. Le pregunto esto porque ¿fue su apuesta o no la inmunidad de rebaño? La progresión en el contagio para que las personas pudiesen efectivamente tener algo de inmunidad. Yo creo de nuevo que eso merece una aclaración. En primer lugar, nosotros no teníamos ninguna información, que sí ya existe ahora, de cuánta inmunidad duradera producía la enfermedad. Y entonces afirmarlo sin esa información, decir, mire, vamos a apostar a que la gente se enferme porque va a quedar inmune, era impropio. ¿No apostó usted por la inmunidad de rebaño? En segundo lugar, para decirlo en duro, con los datos que nosotros teníamos de letalidad a los que hacía alusión antes, más de 3% de fallecidos sobre 100 enfermos, estamos hablando de que deberíamos haber aceptado 300.000 fallecidos en Chile. O sea, que todos se enfermen y que 3% de los enfermos fallezcan. ¿Pero cómo? ¿A quién se le puede ocurrir una locura así? Es decir, vamos a pagar un precio en vidas humanas de 300.000 para esta estrategia imposible en ninguna parte del planeta. ¿Se arrepiente usted de no haber incluido la atención primaria de salud en una primera instancia? Nosotros, respecto a la trazabilidad testeo, no hay trazabilidad sin examen. O sea, hablar de trazabilidad sin un examen, como en muchos países no existen exámenes, o se hacen muy poco, es una utopía. Y en particular la discusión con los alcaldes se refiere a esto. Ellos exigieron que se les entregara la información de los casos. O sea, que se dijera, sabe, en la comuna tal, el señor Amaro Gómez Pablo está enfermo, le informo, señor alcalde. Nosotros tuvimos un temor enorme al principio por el bullying, la discriminación, que para esa persona significaba que la comunidad supiera que estaba enfermo, como de hecho ocurrió. Pregunta que le hicimos al Contralor General de la República. Señor Contralor, mire, se nos está diciendo esto. ¿Qué dice usted? Y el Contralor dice, ustedes no pueden entregar información.